Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bien, bueno, bien. Bueno, a ver, ¿os ha dado tiempo a repasar lo que vimos el día anterior, en la clase anterior? Sí, sí, yo estuve repasando ayer. Muy bien, venga, perfecto. Bueno, pues venga, hoy vamos a continuar. El otro día fue un poco la primera clase, cuando estuve contando cosas sobre el tema de hidrostática. Y hoy, bueno, pues os he preparado una clase con algunos experimentos que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Vale, un segundito que voy a ver si la sesión esta se está grabando. Sí, efectivamente se está grabando. Muy bien. Bueno, mirad, la primera fórmula que estuvimos viendo era cómo se podía calcular cómo se podía calcular la presión. La presión era la relación que existía entre la fuerza, ¿de acuerdo? Aplicada a una superficie. ¿Vale? La presión en el sistema internacional la medíamos, dijimos que la medíamos en pascales. sí. Bueno, estuvimos viendo Sí, también el principio de Pascal. Lo primero que advirtió es que cuando se ejerce una presión sobre cualquier punto de un fluido, esta se transmite de forma instantánea a todos los puntos del fluido, ¿de acuerdo? Con la misma intensidad. O sea que si yo aquí, por ejemplo, hago aquí en la superficie del líquido, en la interfase del líquido, hago, por ejemplo, una presión de 10 atmósferas, esas 10 atmósferas se transmiten de forma instantánea a las paredes del recipiente, ¿de acuerdo? Y a cualquier punto en el interior del fluido. ¿Cómo podemos calcular la presión que ejerce un fluido, ¿de acuerdo? Sobre un sólido que está en su interior. Mirad, vamos a suponer que tenemos esta placa, ¿de acuerdo? Y queremos calcular pues, la presión a la que está sometida. Bueno, fijaros, simplemente es la densidad del fluido por la gravedad, el 9,8, y por la profundidad que hay hasta el objeto. ¿Vale? Pero hay una interpretación que os quiero dar precisamente de esta fórmula. Mirad, una por aquí y otra por aquí. A ver, ¿veis esas dos líneas que estoy poniendo? O sea, que contenga a la columna de agua que está justamente encima de esta superficie. Bueno, pues os voy a demostrar que la presión que soporta este objeto, ¿de acuerdo? Equivale, aparte de poder calcularlo con esta fórmula, equivale al peso de esta columna de agua. Mirad, vosotros hemos visto aquí en esta fórmula que la presión era fuerza partido de superficie. Pues vamos a poner esa fórmula. Presión igual a fuerza partido de superficie. ¿Qué fuerza soporta esta placa? Pues precisamente el peso de la columna de agua. Entonces, peso partido de superficie. El peso sabemos que lo podemos calcular como m por g y partido de la superficie. Muy bien. Oye, la masa de esta columna de agua, vamos a ponerlo esto en otro color, la masa de esa columna de agua, como sabemos que la densidad es masa partido de volumen, pues la masa la podría poner como la densidad por el volumen. volumen. Efectivamente. Con lo cual ahora yo aquí podría poner, decir, oye, que esto es densidad por Por volumen volumen, por y, G. y por G, partido de la superficie. El volumen es el volumen de esta columna imaginaria, o sea, ¿de acuerdo? Ese volumen ¿cuánto vale? Pues va a ser, este volumen va a ser igual precisamente a esta superficie, ¿de acuerdo? A la superficie por la altura h. Con lo cual, ahora, esta S y esta S se largan. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos D por queda G. la densidad por la gravedad y por la La H. altura. Justamente esta fórmula. Mirad, os voy contando un poco lo que hacen en el experimento. Cogen un vaso, ¿de acuerdo? Y empiezan a calentar con un mechero el aire que hay dentro. ¿Vale? ¿Veis? ¿Lo estáis viendo?
Sí. Una vez que el vaso esté Vale, caliente, bueno. cogemos el globo y lo introducimos dentro del vaso. ¿Veis? Ahora lo introducimos en agua fría y esperamos unos 6 segundos más. ¿Veis? Lo meten ahí. Levantamos el globo Y ahora vemos fijaros, por tu... que el vaso no se cae. el vaso no se cae. Venga, Alberto, ¿tú por qué crees que ocurre eso? Porque la presión del globo hace que la del vaso sea... Hace que el vaso no se caiga. Tú dices la presión del globo, pero vamos a ver una cosa. No, El vaso. la presión del vaso hace que el globo no se caiga. La presión del vaso, o sea, del cristal. No, de lo que hay del interior del vaso, de la superficie. La presión de la superficie, o sea, del cristal. La superficie es la superficie de cristal. No, entonces me refiero a lo que hay dentro. ¿Y qué, hay dentro, qué es lo que hay dentro del vaso? Pues, una cierta presión, ¿no? Pero una presión... Aire. Aire. A ver, tú has dicho que es por la presión que hay aquí. Vale, pero yo te digo, ¿pero comparada con qué? La presión que hay aquí, porque si tú coges un vaso, ahora mismo le pones un globo encima, te aseguro que cuando levantes el globo, el globo no tira del vaso. Entonces, pero en este caso sí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la presión que hay dentro del vaso para que... ¿Que es menor que la del globo? ¿Menor que la del globo? No, es menor que otra. Que la de fuera, la de la superficie, ¿no? Que es un segundillo, vamos a hacer una cosa. Vamos a, como ya lo habéis visto el experimento, vamos a hacer una cosa. Venga, déjame que os haga un pequeño dibujo de lo que ocurre en el experimento. A ver, tenemos por una parte el vaso, pero antes de enfriarlo, pues hemos colocado por aquí un globo. ¿Vale? Que más o menos que... Bueno. Un globo. En fin, esto parece un helado, pero bueno, un globo. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué presiones tenemos? A ver, ¿qué presión está actuando sobre el globo? A ver, Enrique, ¿qué presión está actuando sobre el globo? Por esta parte. ¿Qué presión? Fuerza normal. No. ¿Por qué presión? El peso. ¿El peso de quién? Del globo. No. Del aire. Ah, ¿y ese peso del aire cómo lo llamamos? Peso aparente, ¿no? No. ¿Cómo le llamamos al peso del aire? Vamos a ver. Empuje. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho que no he oído? Peso real. No. A ver, al peso del aire se le llama presión atmosférica. Ah, sí. Es la presión atmosférica. ¿Sabes? Lo que está actuando, sí. Lo que está actuando aquí en todos los puntos, ¿vale? Es la presión atmosférica. Muy bien. Oye, dentro del vaso, ¿qué es lo que tenemos? También aire, pero a una presión diferente. ¿Vale? Aquí tenemos una P diferente. Una P que es menor que la presión atmosférica. Entonces, claro, fijaros, o sea, que está actuando así, ¿vale? Sobre el globo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, vale, aquí hay una presión P, pero aquí hay una presión P atmosférica, que es mayor que la presión que hay aquí. Por eso es por lo que cuando cogemos el globo y tiramos de él hacia arriba, no se cae. Porque la presión en el exterior es mayor que la presión en el interior. Fijaros lo que ocurre. Os cuento. Han hecho 2 agujeros en esta botella. 2 agujeros. Y, bueno, ahora vais a ver que cuando no tiene el tapón puesto, pues el agua sale por los 2 agujeros. Sin embargo, cuando le pongan el tapón, dejará de salir agua por los agujeros. Venga, vamos a verlo en un momentito. Y que cuando quitamos el tapón, el agua sale por los agujeros que hemos hecho. Y vamos comprobando que al cerrarlo otra vez, ¿veis? deja de salir el agua y que al abrirlo... Fijaros, abren el agua, sale agua. Abren el tapón, sale agua. Ponen el tapón, deja de salir agua. Bueno, como dice ahí, ¿y eso por qué ocurre? Venga, vamos a hacer una pequeña representación. Aquí.
Venga, esto por aquí. Y vamos a poner el tapón. Ahí está actuando una presión. Debido al líquido. ¿Cómo la puedo calcular? Pues si esto es, si los agujeros están a una profundidad H, Enrique, ¿cuánto valdría la presión aquí? De densidad por altura y por gravedad.